Estamos en un tiempo de salida, de familia, y el propósito de este momento y de esta salida es precisamente ir a la montaña, ir al parque, a caminar y buscar un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, en una palabra que quiero compartir hoy en el devocional Ejat, el tiempo de Hipodedut. Y ese tiempo de Hipodedut es precisamente esto: ir a hablar con Dios, subir a la montaña. Y aquí en la familia, hasta Bori, nuestra mascota, nos acompaña. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás. En carne estuviste entre nosotros y contemplamos tu majestad. En el mundo estabas y todo fue hecho. Bueno, ya hemos llegado al sitio, en este parque donde queremos compartir hoy nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo de oración. Así es que cada quien va a caminar en alguna dirección. Aquí van Camilo, Sebastián y David, y este es el lugar al que damos comienzo y bienvenida en nuestro devocional para el día de hoy. El devocional Ejat, unidos, buscando un lugar en las montañas donde poder compartir y encontrarnos con el Eterno. Bueno, aquí estamos caminando ya sobre este lugar tan hermoso. Como ustedes pueden notar, cada paso que damos nos encontramos más y más con la naturaleza. Bueno, mis amados, en este recorrido que llevamos, apenas damos comienzo de llegar a la montaña y empezamos ya a escuchar el sonido, el murmullo del agua, el fresco de las montañas, la cobertura de la naturaleza, de la creación, las familias disfrutando de un momento. Y aquí vamos, la pastora Pili, acompañada de su mascota Bori. Empezamos a respirar un aire fresco, un aire puro, y evidentemente también empezamos a sentir este momento maravilloso de regocijo, de paz, de apartarnos del ruido, de apartarnos de la adversidad, de tantas dificultades que permanentemente nos agobian. Estamos en un tiempo de encierro, de COVID, y qué mejor que podernos encontrar con la creación. Y en la medida que vayamos avanzando paso a paso, estaremos cada vez más retirados, y por supuesto, al retirarnos cada día más y cada momento más de las cosas que nos ocupan a diario, el trabajo, los pagos, los compromisos y demás, nos daremos cuenta que en la medida en que nos vamos acercando más y más a esta preciosa creación y la naturaleza del Eterno, podemos entrar a la presencia con el Ruach HaKodesh y compartir nuestro tiempo de devocional y nuestro tiempo de oración. En esta primera parada que estamos haciendo hoy aquí en la montaña, hemos llegado hasta este sitio. Este sitio para nosotros ha tenido momentos extraordinarios en nuestra Keilah. En medio de la montaña hemos llevado parte de la celebración de las convocaciones. Hemos celebrado momentos extraordinarios con toda la familia de la congregación, personas que nos han acompañado desde tantos lugares en momentos tan extraordinarios. Y cada uno de estos caminos nos ha traído precisamente a buscar de la presencia de Adonai en este sitio maravilloso. Hoy es un día de Hipodedut, hoy es un día de hablar con Dios, hoy es un día de encontrarnos con Él cara a cara en esta montaña, en este sitio
hemos realizado momentos maravillosos, hemos celebrado las diferentes Moedim como familia, como Keilah. Hemos estado en estas sillas, en estas bancas, en esta naturaleza, hablando con Dios, dándole gracias al Padre Eterno, con nuestros corazones en gratitud, buscando cada día más y más de su presencia, por la gloriosa presencia suya, su Shekinah entre nosotros. Cada momento que disfrutamos de esta naturaleza tan hermosa, de su creación, solo podemos decirte, Abba Padre, gracias eterno, gracias eterno, gracias eterno, porque tú eres, como dice tu palabra, tú eres el Emet, tú eres este camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y cada vez que caminamos en este lugar, hablando contigo, que tu Ruach HaKodesh esté presente con nosotros, sabemos que estás obrando en nuestros corazones, estás hablando en medio de mi necesidad, de mi angustia, de mi dolor, de mi preocupación, de mi adversidad, cualquiera que sea. Qué momento tan especial. Así es que la palabra que quiero compartir en el devocional para el día de hoy es precisamente esta palabra hipodedut. Y vamos a reflexionar qué es esta palabra que seguramente hemos escuchado, pero que pocas veces nos hemos detenido a estudiarla, a comprenderla, a discernirla y a hacerla parte de nuestro diario vivir. En el tiempo de hipodedut, este es el tiempo que buscamos en nuestra intimidad con Adonai. Venir a un lugar retirado, disfrutar del cántico de los pajaritos, disfrutar de toda la creación, caminar por toda esta preciosa naturaleza que nos acompaña, el sol, el aire fresco, el aroma de la naturaleza, la presencia, la Shekinah de Adonai en cada uno de estos lugares. Es una experiencia que sin duda cuando la vivimos, aún teniéndola tan cerca, muchas veces nos ocupamos de tantas cosas en nuestro diario vivir que nos desconectamos de lo maravilloso que Adonai nos ha entregado, como dice su palabra en Bereshit capítulo 1, verso 28. Dice, y los bendijo Adonai y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y el Eterno se entregó toda esta creación maravillosa para que precisamente seamos supremacía sobre ella, autoridad sobre ella. Agua limpia, el agua pura que tipifica la Kadosh Torah, su palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz. Como dice, el que tenga sed, venga y beba de esta agua que yo te ofrezco, porque yo soy el agua viva, y cuando tomes de esta agua viva, de esta agua llamada Torah, entonces no tendrás sed jamás. Gracias, Eterno Padre, por este privilegio que nos concedes de venir y disfrutar de tu creación, de tu presencia, de tu Shekinah. Así como Jacob tuvo un sueño de una escalera que iba hasta lo más alto, hasta las alturas. Y dice esa palabra que por ella ascendían y descendían los ángeles. Observen, el texto nos dice que primero ascienden y nos dice que posteriormente descienden. Esa es la presencia de Kadosh Baruj Hu en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro diario vivir. Caminando por estos pasillos, por estos caminos de la naturaleza, podemos experimentar vivamente, directamente, la presencia de Adonai con nosotros. El Ruach HaKodesh nos da y nos inunda de una paz, de un gozo, de una tranquilidad que nos permite ver la vida
de una manera tan diferente a como la vemos cuando estamos encerrados en medio de cuatro paredes, sin identificar, sin oír su voz. Por eso hemos decidido salir a este camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y cuando comprendemos estas palabras y vivimos estas palabras y hacemos que su palabra sea viva en nuestros corazones, entonces entendemos que Él vive hoy con nosotros, que ha vivido, que vive y que vivirá por siempre con nosotros. Amén. Cada vez que vamos avanzando por ese camino y cada vez que profundizamos más en el camino, vemos el murmullo, escuchamos el murmullo de esa agua, escuchamos el cantar de los animalitos, los pajaritos, y también nos encontramos en este lugar donde está precisamente la roca, esta roca inconfundible, esta roca que está aquí presente delante de nosotros, esta roca que forma y establece el sentido de la creación, una roca que nos da fortaleza, que nos afirma, una roca que nos muestra la importancia de la emuná en nuestros corazones, esa roca sobre la cual Hashem, nuestro amado Hashem, coloca el reino sobre su amado Hijo Yeshua HaMashiach, y Él viene y nos pone como unidad, como ejad, en uno solo, en un solo cuerpo, en un solo sentir, en un solo propósito. Yo soy la roca, yo soy esa piedra angular que establece, que fundamenta, que determina, sobre la cual, como el pámpano, apartado de esta roca, apartados de la vid, nada podemos hacer. A lo largo de muchos días de caminar en el estudio de la Kadosh Torah, pues obviamente nos preguntamos cuándo podremos leer, hablar el idioma original, el idioma Kadosh, el hebreo. Pero estamos en un proceso de transición. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Salir a la montaña es un ejercicio que no solamente nos trae fortaleza física, sino más importante aún, cuando venimos a la montaña y estamos rodeados de toda esta creación maravillosa, de esta naturaleza, que sabemos, como dice el libro de Bereshit, desde el principio, Él creó cada elemento, cada piedra, cada árbol, cada pajarito, cada animal que vemos en nuestro entorno, creado por Adonai. Y escuchamos en el fondo este sonido tan maravilloso, un sonido que solamente la naturaleza de la creación nos puede entregar. A este sonido se le conoce como el murmullo. A este río que transitan aguas limpias, aguas puras, el agua nos tipifica la palabra. Y en la medida que hemos ido caminando por este recorrido en el día de hoy, desde muy temprano en la mañana, en nuestro devocional Ejad, hemos notado que el ruido, el murmullo, se hace cada vez más fuerte. Y así es este proceso de transición que estamos viviendo. Empezamos conociendo algunas cosas tan básicas de la Torá, los primeros 5 libros de la palabra, que no sabíamos en algún momento que es Kadosh Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y alguien me preguntaba, pastor, recomiéndeme una buena Torá. Y hemos tenido la Torá todo el tiempo conmigo, con nosotros. Ahora sabemos que esos primeros 5 libros de Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim son nuestra Kadosh Torah. Y en la medida que empezamos a predicar, a estudiar, a escudriñar la palabra, nos damos cuenta de la grandeza y la maravilla de nuestro amado Adonai. Ahora, mis amados hermanos, es importante que entremos a este nivel de esta palabra Ibodedut. Ibodedut
nos lleva precisamente al momento de recordar nuestro tiempo de intimidad personal con Adonai, nuestro tiempo de hablar con Él. Y cuando hablamos con alguien normalmente cuando tenemos cierta amistad, cierta confianza, cierta comunicación. A eso le conocemos como la oportunidad de dialogar, de hablar. Muy difícilmente hablamos con alguien que no conocemos en el transporte o en el aeropuerto o en cualquier lugar. Yo estoy caminando por estos caminos de esta montaña y hay muchas personas, suben y bajan en el recorrido. Y lo máximo que nos cruzamos es un saludo, hey, hello, no más. Pero cuando me detuve en este lugar para observar la delicia de esta naturaleza y poder compartir un momento de reflexión con ustedes, es porque ahora yo puedo tener esa intimidad con mi amado Adonai, para saludarlo, para presentarme delante de Él con un corazón contrito, humillado, de gratitud, de adoración, de alabanza, y que no puedo cansarme de decirle cuánto le amo. Qué privilegio, qué honor es el poder servirte, amado Adonai, el poder estar en esta intimidad hoy para contigo. Gracias, Baruch Hashem, por todo cuanto me das. Y como dice la porción del libro de Habacuc, no me des tanto que me haga olvidar de ti, ni me quites tampoco tanto o me dejes sin nada que haga que peque contra ti. Porque muchas veces cuando estamos sin las cosas básicas que necesitamos, podemos olvidarnos de dónde Dios, nuestro amado Adonai, nos sacó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y empezamos a caminar por ese camino y a ascender. Y cada vez el murmullo de la palabra, del agua, es más fuerte y más claro porque penetra nuestros corazones. Esta es la senda que Dios hace. Dios siempre hace una senda donde no la hay. Y cuando llegamos a este lugar, nos encontramos con la profundidad de la palabra. Qué hermoso dar un día de hipodedut. Qué hermoso encontrarnos con la creación. Qué grande eres, Padre eterno. Oh, Baruch Hashem por toda tu creación. Baruch Hashem porque somos parte de esa creación. Baruch Hashem porque hoy nos permites venir a disfrutar de tu presencia. Que tu Ruach HaKodesh hable a nuestros corazones y podamos desde lo más profundo de nuestro ser decirte gracias, Abba. Gracias, Abba. Gracias, Abba. Gracias, Abba. Gracias, Padre eterno. Gracias, amado Padre celestial, por darnos la vida, la familia, el ministerio, la honra de servirte. Con corazón contrito y humillado y en gratitud nos presentamos hoy delante de ti. Gracias, porque en el murmullo de esta palabra hay poder, la palabra viva, eficaz y penetrante. Gracias, eterno Padre, por tu Kadosh Torah. Gracias por tu palabra. En este proceso de transición en el que veníamos de ser preparados en el instituto, en la universidad, como lo quieras llamar, con grado, posgrados y tantas cosas de teología, hoy el Eterno necesita tomar nuestros corazones, nuestro pensamiento y sacarnos del entendimiento teológico y llevarnos al entendimiento escritural, a la Torá. Empieza nuestro camino de ascenso y es un proceso, empezar a ascender y ascender y ascender en este camino, en el camino, la verdad y la vida, en el Emet. Pero aquí estamos, dispuestos a enfrentar este camino, dispuestos a subir hasta la altura y a la plenitud de nuestro Mashiach, caminando, creyéndole, viviendo la palabra, amando la palabra y, por supuesto, escudriñando la palabra. Y así empezamos un día todos, escalón tras escalón, paso a paso, haciendo un pequeño descanso y continuamos. Tenemos que hacer día a día de la Kadosh Torah este proceso, paso a paso. No llegaremos a la altura ni llegaremos al punto máximo a menos que no hagamos diariamente este tiempo de reflexión ejad,
este tiempo de devocional, caminando, lentos pero seguros, sabiendo, mis amados hermanos, que aunque a veces el camino se nos hace difícil, aunque a veces la cuesta es extremadamente fuerte, pues tenemos que caminar, porque Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos lleva y toma nuestra carga, y en medio de toda circunstancia, Él nos da la provisión para seguir adelante. Nos queda mucho tiempo por recorrer, mucho camino por avanzar, pero sabemos que cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta, primero, de dónde Dios nos sacó, y segundo, que ya hemos avanzado un gran trecho. En la medida que caminamos en el estudio de la Kadosh Torah y entramos a nuestro nivel de hipodedut, nos encontramos que ya el camino se hace mucho más suave. Y cuando encontramos un camino más seguro, más suave, más tranquilo, entonces es cuando podemos disfrutar de las maravillas y de la grandeza de su palabra. Gracias, Baruch Hashem, porque nos traes con toda bendición. Gracias porque nos permites disfrutar de tu creación, porque brotan los ríos de agua viva sobre nuestras vidas. Que hoy, a través de este devocional Ejat, broten ríos de agua viva sobre cada ministerio Ejat, sobre cada nación, sobre cada ministro, cada roe. Padre eterno, bendice a cada uno de los maestros. Sí, Padre, bendice a cada uno de los pastores, a cada uno de los profetas que tú usas en este tiempo, para que tu Kadosh Torah brille a tiempo y fuera de tiempo. Darnos voz, una voz de trueno. Retira todo temor y toda angustia, toda religión, todo pensamiento de hombre, toda cultura humana, y permítenos caminar en tu palabra, porque tu palabra es fuerte, viva, eficaz, penetrante, como esta corriente de agua que fluye hacia nuestras vidas como un manantial que nunca se agota, porque tu palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Amén. Ahora, en este lugar donde nos encontramos, el murmullo de la palabra ya no es un sonido débil, ya no es un sonido tan apacible, porque asimismo en el libro de Shemot, en el capítulo 20, tu pueblo escogido vio cómo los truenos, los relámpagos, las luces escucharon tu voz, una voz de trueno, una voz de fuerza, una voz de fuego. Y ahora que subimos en este hipodedut a la montaña, escuchamos que tu palabra, tipificada en el agua, tiene poder, es viva, es fuerte, y podemos disfrutar de la belleza hoy, Padre eterno, de tu creación. Y como dice la palabra, después de pasar por todo este camino, angosto, ancho, pendiente, llano, tal vez nubloso, frío o caliente, muy tortuoso para unos, menos para otros, logramos llegar a este camino, a este puente que es el puente, si puedo usar esta palabra, la eternidad con nuestro amado. Es un sitio de reposo, un sitio de regocijo, un sitio de paz. Se observan allí justamente a la final, aquí donde estoy marcando. En este punto es precisamente donde empieza la caída, la catarata que vimos hace un momento. Pero en la parte superior, en la parte más alta, cuando llegamos a ese hipodedut, a la altura de nuestro Mashiach, y conversamos con él, encontramos este shalom, esta paz, en medio de delicadas
pastos, en medio de delicadas aguas, nos hace descansar, nos reposa, nos da vida y podemos entrar en este chalón que solo Él, en su infinita bondad, Hesed, en su infinita misericordia, Raham, solo en Él podemos encontrar. Bien, mis amados hermanos, caminando por ese camino, el camino, la verdad y la vida, después de pasar momentos de cuesta muy difíciles, donde sentimos que el respirar, que nos ahogamos, todo esto lo vivimos diariamente en la cotidianidad de nuestro diario vivir. Pero por fin llegamos a una meta. La vida está llena de metas, de logros. Y cuando avanzamos en su palabra, nos encontramos con una meta maravillosa, el fluir de tu palabra en nuestras vidas. Y ahora desde este lugar escuchamos el murmullo de tu palabra cada vez más fuerte, un murmullo de tu palabra que llega a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón, que nos exhorta, que nos reargulle, que nos da vida, que nos da fuerza, que nos da la autoridad, como Bereshit capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios. Estamos aquí recostados junto a la roca, a esa roca inconfundible, a esa roca, a esa red, a esa roca que es la base fundamental que establece todo el sentir de la palabra. Y estamos justamente también rodeados del agua viva, del agua que si tomamos de ella no tendremos sed jamás. Así es nuestro diario vivir. Cada día aprenderemos una lección. Cada día el Eterno hablará a nuestros corazones diciéndonos que cuando confiamos verdaderamente en un emuná legítimo en Él, Él hará. Porque yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Solamente dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que mis amados, a todos quienes me han acompañado en este día, en el devocional Ejat, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por ser una familia, gracias por ser un Ejat, gracias porque hoy no tenemos ninguna separación entre denominaciones o concilios, sino que somos un Ejat, un cuerpo con el Mashiach. Gracias a todos mis hermanos, porque hacemos de este tiempo de Ejat una cita divina, una prioridad, y cada palabra de cada varón, de cada ministro, de cada hermana, de cada pastora que nos acompaña diariamente, es una palabra de vida y es una palabra de emuná, es una palabra de esperanza. Shalom, shalom, hasta el siguiente día, aquí en Devocional Ejat. Convertía hace algunos días con los hermanos que cuando venimos al tiempo de las raíces hebreas y pasamos por un proceso de transición desde la religión tradicional, desde el tiempo de la iglesia en el Evangelio y ahora conociendo de Torá, pasamos por esa transición y estamos en el proceso de aprender palabras nuevas, vocabulario nuevo, de reconocer más de cerca lo que es Torá. Los primeros 5 libros de nuestra Biblia que nos han acompañado por siempre en todo ese transitar. Sin embargo, cuando estamos en raíces hebreas, pareciera ser que raíces hebreas es aprender un idioma, pareciera ser que raíces hebreas es aprender de la cultura del pueblo de Israel, aprender de la cultura del pueblo judío, que es el pueblo que está presente hoy, que nos quedó presente como testimonio a las demás tribus. Cuando llegamos al tiempo de las celebraciones, nos damos cuenta que Levítico 23 nos menciona a los Moedín. Nos damos cuenta que la palabra nos lleva permanentemente a tener una relación, una intimidad personal con Adonai. Pero más que ser una copia del pueblo judío en su protocolo, en su liturgia,
en su cultura, aún en el mismo idioma. Realmente Raíces Hebreas hoy es que busquemos más y entremos en una intimidad directa, personal, individual, de familia con nuestro amado Adonai. Baruch Hashem, hoy cuando nos disponemos a estudiar y aprender más de la cultura y de la palabra en Torah, me he encontrado en el caminar de este proceso de transición por varios años con la palabra Ibodedut. Seguramente muchos de ustedes también la han escuchado. Esta palabra Ibodedut viene básicamente de Israel a través de un grupo de hermanos judíos de la comunidad de Breslev. Seguro para muchos de ustedes es familiar. Repito, no estoy hablando de ser ortodoxo, no estoy hablando de judaizar, no estoy hablando de copiar el modelo judío, por lo menos en algunos aspectos de carácter rabínico, pero sí en lo que es de carácter toraico. De tal manera que cuando buscamos el tiempo de tefilá, aún el tiempo de techubá, de oración, de arrepentimiento, nos encontramos que esta comunidad en Breslev, en Israel, tiene allí un sitio, un parque en el que la mayoría de sus componentes, de sus líderes o de sus miembros de esta comunidad van permanentemente a caminar y en ese caminar lo que hacen es hablar con Dios. Cuando digo hablar con Dios es precisamente lo que estamos haciendo hoy. En este lugar, en esta naturaleza, en este campo abierto, en esta montaña, lo que estamos haciendo ahora mismo es hablar con Dios en su creación, hablar con Dios en todo lo que nos rodea, la luz, el sol, el calor, el agua, el fresco, la naturaleza, hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, hablamos con Adonai cuando tenemos una relación, una intimidad con Él. En medio de la prueba, de la adversidad, de la dificultad, en medio de cualquier circunstancia que podamos estar pasando hoy, qué buen momento venir a la creación y hablar con Adonai. A esto le llamamos Ibodedut. Hablar con Dios de viva voz y decirle, Adonai, Abba, Kadosh, aquí estoy en medio de tu creación. Tú conoces mi corazón, conoces mi necesidad, sabes y conoces mi identidad, sabes y conoces cada uno de mi respirar, de mi pensamiento. Y yo quiero expresarte de lo más profundo de mi corazón frente a la prueba y la adversidad que estoy pasando, que necesito cada día más y más de ti. Esto es Ibodedut, hablar con Él, expresarle, pasando una prueba muy difícil en mi vida, y lo he compartido en algunas ocasiones como testimonio, y no es el punto hoy, pero pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida, a punto de pensar incluso en suicidio. Recuerdo que por primera vez visité una congregación, por primera vez escuché una predicación, por primera vez hubo una voz de Adonai, de Hashem, que vino a mi vida y me dijo, a ti te hablo, Roberto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque a donde quiera que vayas, donde quiera que te encuentres, en todo cuanto tú empieces, yo estaré contigo. Y recuerdo que esa palabra fue tan impresionante a mi vida, porque fue como esta Ibodedut, cuando venimos a buscarle a Él cara a cara, como Moshe, hablando cara a cara con Adonai, Él inmediatamente a través de su Ruach HaKodesh nos habla. Yo estoy en este lugar, escucho el murmullo del agua, el agua que tipifica la palabra, disfrutar de esta maravillosa creación del Eterno. Y estando en este lugar, solo puedo venir con un corazón de gratitud y decirle, Abba Padre, gracias Padre, toda rabada a ti, amado Dios, toda rabada a ti, Baruch Hashem, toda rabada a ti, que nos has dado la vida, que en medio de las adversidades del mundo, de las crisis económicas, de las pandemias, guardas a tus hijos en las naciones. Gracias, Eterno Padre, porque nos das la provisión del día, el alimento. Gracias, Eterno Padre, porque nos das los elementos básicos de subsistencia que la Torah nos habla. El pan diario y el cobijarnos, el abrigo. Con esos dos elementos básicos, hoy podemos decir en este devocional Ejad, gracias Eterno, porque nos guardas. Gracias porque aún en medio de las pruebas y aún en medio de las cosas que no podemos entender, tú estás ahí siempre en control.
Y recuerdo esa palabra preciosa de hebreo que dice Ganzule Tava. Ganzule Tava, que dice todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Y cuando yo tengo la emuná, que la emuná es otra palabra que tenemos que conocer. Nosotros hablamos de Hebreos 11 como la fe del oír, la fe de creer de lo que no se ve. Pero la emuná es un elemento mucho más allá sobrenatural que la fe natural humana, que la fe intelectual. Cuando yo digo yo creo que hoy es lunes, tal vez hoy sea martes, tal vez sea viernes. Yo creo que va a llover. Eso es creer, esa es una fe, yo creo. Pero cuando yo hablo de emuná, estoy hablando de que tengo absoluta certeza, sí o sí, de que mi Padre Adonai está conmigo. Que no temo ni desmayo, porque a donde quiera que voy, yo sé que Él está conmigo. Y entonces en esa porción de Josué, en el capítulo 1, verso 8, que todos seguramente conocemos y con el cual seguramente también nos identificamos, recordaremos que Él dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, la Kadosh Torá, que tu boca al abrirse, tu pensamiento, tus oídos, tu ser, tu cuerpo, al día a día recordemos que la Torá, la Kadosh Torá, es la que nos da la vida, la que nos alimenta, la que nos nutre, la que nos da la oportunidad del caminar nuevamente en este amanecer. Gracias por darnos este nuevo día de vida. Gracias por permitirnos este privilegio de venir hasta tu creación y siendo parte de esta creación, recordar que somos, como dice la palabra en el libro de Juan, tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y apartados de ti nada podemos hacer. Así es que, mis amados hermanos, en esta reflexión de Devocional Ejad para este día, solamente quiero compartirles qué es esta palabra. Mediten en ella. Hipodedut, por favor, salgamos de la rutina, de la cotidianidad, tal vez del encierro que la pandemia nos ha llevado. Busquemos un lugar cercano o distante, no sé, pero busquemos este shalom, esta paz que solo Adonai nos puede dar. Baruch Hashem, hoy estamos en un día de familia. Mis hijos están sobre este mismo recorrido de agua que va transitando. Allí en la parte más abajo están ellos disfrutando también de su hipodedut personal. Aquí estoy acompañado de mi esposa, la pastora Pili, que también ya hizo su tema de preparación para nuestro Shabbat. Aquí estamos, que nuestros días, nuestro diario vivir, nuestro respirar sea amarle, servirle. Recuerden nuestro lema aquí en Israel Casa Integral: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y ser testimonios de esta palabra de vida, de esta palabra que el Eterno nos ha dado. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en el tiempo de Devocional Ejad. Y Bodedut, hablar con Dios. Hablar con Dios significa intimidad, hablar con Dios significa relación, hablar con Dios significa obediencia, hablar con Dios significa sujeción, hablar con Dios significa que yo sé que Él está ahí. Y entonces dice la palabra, todo lo que empieces prosperará. Y cuando nos mencionan la palabra prosperidad, al humano, al ser humano, la palabra prosperidad le gusta mucho. Pero para que esa palabra prosperidad sea parte integral de nuestra vida, necesitamos, dice la palabra, obedecer, escuchar y obedecer. Escuchemos atentamente su voz. Y así como el murmullo de estas aguas, así el Eterno nos habla en cada mañana, en cada momento. Shalom, mis hermanos, un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les agradezco que nos hayan acompañado en este tiempo de Devocional Ejad.